Hola, hoy vamos a hablar sobre prevención y sanación de trauma. Es bien importante que en el contexto de la crianza cariñosa tomemos en cuenta las experiencias de trauma, sobre todo por lo frecuentes que son. Cuando hablamos de prevención de trauma es bien importante que recordemos los distintos tipos de experiencia que pueden favorecer el desarrollo de un problema asociado a trauma. Entre el 70 y 90% de la población general hemos vivido algún tipo de experiencia potencialmente traumática. Eso no necesariamente significa que vamos a desarrollar un problema de salud mental asociado a trauma. Para efectos de la prevención es importante volver a poner sobre la mesa las distintas experiencias que pueden favorecer que una persona desarrolle un problema asociado a trauma. Y esos los conocemos como eventos adversos en la infancia y, y que están asociados a experiencias de maltrato o abuso emocional, físico, sexual, dificultades en el hogar, por ejemplo, contextos familiares en donde hay dependencia de sustancias, contextos familiares en donde hay enfermedad mental, intentos de suicidio, experiencias de divorcio, separación, experiencias de encarcelamiento, experiencias de violencia íntima de pareja, eventos potencialmente traumáticos asociados al abandono emocional o físico, la negligencia en la infancia también, y otro tipo de adversidades como el acoso o el maltrato en la escuela, violencia comunitaria, experiencias de desastres naturales, experiencias en las cuales algunas comunidades son desplazadas o movilizadas por conflictos regionales a otras localidades o poblaciones que tienen experiencias en la observación de actos de terrorismo. Estas, dentro de otras, son experiencias que pueden favorecer el desarrollo de un problema de salud mental asociado al trauma. Y esto depende de la cantidad acumulada de experiencias potencialmente traumáticas. Es importante poner sobre la mesa este contexto porque a la hora que hablemos de prevención, es necesario tener en la mira las distintas variables y contextos sociales en los cuales se gestan las experiencias y los problemas asociados a trauma. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las consideraciones que es importante tener en cuenta cuando hablamos de prevención? Hemos escuchado que muchas de las experiencias potencialmente traumáticas tienen que ver con adversidades sociales, socioeconómicas, ¿no? En ese sentido, como eh, sociedad, como tejido colectivo y como tomadores de decisión, en las personas, en las instancias que están en esos lugares, en el desarrollo de políticas de atención a la salud o políticas estatales, es importante tener en cuenta que la adversidad económica, por supuesto, que predispone a estados y condiciones de adversidad en las cuales es mucho más probable que se gesten situaciones de hostilidad o de violencia. Entonces, una ruta tiene que ver con cómo pensar en el desarrollo de rutas para la disminución de la pobreza, para la disminución de la miseria, para la disminución del hambre, ¿no? Otras estrategias tienen que ver con la promoción de normas sociales que protejan en contra de la violencia y de las experiencias que generan problemas asociados a trauma. Y en ese sentido, pues tiene todo el lugar la perspectiva de la crianza cariñosa, la perspectiva de eliminar la crianza punitiva, ¿no? Y también la perspectiva de desarrollar esfuerzos de prevención que incluyan a los hombres y a los niños en el entendimiento de que la violencia y las experiencias potencialmente traumáticas tienen que ver con lo que conocemos como las violencias estructurales, y las violencias estructurales están atravesadas y matizadas desde la perspectiva de género por lo que es la violencia patriarcal y el componente de género en la perpetuación de las experiencias de violencia. Y en ese sentido es fundamental incluir a los hombres
y a los niños que están creciendo en un contexto en donde se pueden normalizar, reforzar las conductas violentas desde el ejercicio de la inequidad y de la cultura patriarcal. Por supuesto que también es importante poner sobre la mesa cómo generar programas que ayuden a los niños a tener un buen inicio en la vida, programas de aprendizaje temprano eh, y programas que vinculen a otros sectores, no solamente al sector salud, sino al sector educativo, en tanto que los niños pasan mucho tiempo con los cuidadores primarios y también muchas veces mucho más tiempo en los espacios educativos. Entonces, también es importante eh, para los efectos de la prevención del trauma, las intervenciones en la infancia temprana. De alguna manera estamos hablando de salud mental en la primera infancia y pues es importante pensar en esfuerzos para que los niños aprendan a manejar conflictos, a manejar la diferencia con los otros, la tolerancia a la diferencia, la inclusión, la cultura inclusiva e incluyente, ¿no? Cómo manejar emociones difíciles y sentimientos negativos, cómo interactuar en contextos en donde van a haber presiones por los pares y relaciones sentimentales, a veces que pueden incluir componentes de violencia, cómo aprender a relacionarnos desde otra perspectiva, ¿no? Estrategias que impliquen conectar a los jóvenes con actividades y con adultos que se preocupan por ellos, ¿no? Es decir, como mencionábamos, ¿no? La vinculación del sector salud con el sector educativo para tratar de promover una cultura de paz, una cultura de la equidad eh, y una cultura que promueva la construcción de tejido social, ¿no? Entonces, también es importante pensar para efectos de la prevención del trauma cómo am, implementar estrategias am, en las cuales se requiere la intervención específica para personas o familias que ya están que han desarrollado problemas asociados a las experiencias traumáticas, como prevenir en la comunidad, prevenir las experiencias potencialmente traumáticas, educando o compartiendo información desde muchos ángulos y estrategias de qué son los eventos adversos en la infancia y cómo tenerlos en cuenta para tratar de tener una experiencia de crianza menos violenta. En ese sentido, hay muchas reflexiones que hacer en términos de la prevención de trauma y es como importante saber los distintos niveles, tanto familiar, comunitario o institucional, en donde se ejercen y se gestan las prácticas violentas, las experiencias violentas, las experiencias de inequidad o de maltrato que pueden favorecer al desarrollo de em, problemas asociados a experiencias traumáticas a nivel familiar. Cuando nosotros pensamos en las manifestaciones de violencia y de riesgo para desarrollar problemas asociados a traumas, es importante hablar sobre maltrato, la negligencia, el abuso, la disciplina violenta, tanto física como emocional. A nivel familiar, las manifestaciones de riesgo incluyen presenciar la violencia, los niños que observan la violencia en la casa, la violencia del compañero, eh, la violencia entre los cuidadores, ¿no? Otro factor de riesgo es la observación y la experimentación de comportamientos repetitivos y estereotipos de roles abusivos de género, en donde se normaliza la violencia masculina, o experiencias que tienen que ver con la exclusión social, eh, la interacción también de distintos sectores del Estado o de profesionistas que pueden interactuar con las niñas y con los niños pequeños que no están capacitados para abordar la violencia contra la niñez. Y entonces, a ese nivel, al nivel familiar, en función de las manifestaciones de la violencia y de riesgo, hay cosas que podemos hacer o factores de protección, factores de prevención
de experiencias traumáticas a nivel familiar. Entre ellos, pues tratar de promover la construcción de relaciones con equidad de género en el hogar y nuevamente la participación activa del padre, del hombre en la crianza de los hijos, ¿no? Em, Programas de apoyo familiar, identificación temprana de riesgos, ¿verdad? Entonces, a nivel comunitario, otra de las manifestaciones de violencia y de riesgo que es importante considerar para pensar en cómo se previene el trauma. A nivel comunitario tiene que ver con la identificación de normas sociales que apoyan la disciplina violenta. Ese es un factor de riesgo, ¿no? La normalización de la violencia. La percepción de las instituciones o de las estructuras estatales que rápidamente van por la ruta de la institucionalización de niños que están en situaciones de riesgo, ¿no? Sobre todo en niños que están en situación especial de habilidades especiales o situaciones familiares de mucha adversidad. La prevención del trauma a nivel comunitario pasa también por la percepción tradicional de los roles de género, ¿no? Se espera que los niños sean duros y que las niñas sean frágiles, ¿no? Em, Estas prácticas en las cuales hay poca expectativa y motivación en la participación y el apoyo del papá en la crianza de los hijos. La cultura de silencio con relación a la violencia en el hogar, el ocultamiento de estas experiencias, la negación como la violencia eh, intrafamiliar o experiencias de abuso sexual en la infancia, ¿no? A nivel comunitario, los altos niveles de violencia comunitaria. Todo esto favorece el desarrollo de experiencias o de problemas asociados al trauma. Y entonces los esfuerzos o factores de protección en relación a la violencia comunitaria tiene que ver con el rechazo de la disciplina violenta, ¿no? Pasa por el hecho de las comunidades que apoyan la paternidad activa y la crianza igualitaria, una cultura en la cual se permite hablar libremente sobre la violencia contra la niñez, la construcción de redes comunitarias y mecanismos de respaldo a las familias con niños pequeños, ¿no? Y a nivel institucional, los factores de riesgo asociados a violencia tienen que ver con la existencia de un marco jurídico insuficiente y la escasa aplicación de la ley. Tiene que ver con la internación o institucionalización de los niños y de las niñas como única opción para la protección especial. La mala coordinación intersectorial, la prevención de la violencia con financiamiento limitado dentro de las políticas de la primera infancia que ya existen, la protección social insuficiente, las políticas y programas de ayuda a la familia, la ausencia de servicios de calidad y de aprendizaje temprano para los niños y las niñas, y la impunidad y la escasa aplicación de las leyes en torno a la violencia contra la niñez y a la violencia contra la mujer. En tanto estas circunstancias persistan a nivel institucional y social, es más probable que se siga perpetuando las experiencias potencialmente traumáticas que predisponen al desarrollo de mm, problemas de salud mental asociados al trauma. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se necesita tomar en cuenta como factores de protección para la violencia a nivel institucional? Pues las legislaciones que prohíben la violencia contra la niñez y limitan la interacción con niños menores y limitan la internación de niños menores de 3 años a distintas instituciones. Las leyes y políticas que promueven la lactancia materna, las licencias de maternidad y paternidad, políticas laborales flexibles, mecanismos de coordinación intersectorial en relación a la violencia contra la niñez, las políticas y los servicios con presupuestos suficientes, ¿no? Es decir, hay toda una serie de estrategias que se
identifican y que se pueden implementar que protegen a las familias, a las comunidades y a las instituciones de la perpetuación de experiencias potencialmente traumáticas. Entonces, ahora, una vez que ya hay un problema de salud mental asociado a experiencias traumáticas, que es distinto a lo que mencionábamos anteriormente, como el 70-80% de la población general hemos vivido alguna experiencia adversa en la infancia o una experiencia potencialmente traumática, no todas las personas desarrollan trastornos por estrés postraumático en la infancia. Entonces aquí es cuando está el siguiente nivel de intervención, que es, bueno, cómo se identifica un problema de salud mental en la infancia asociado a experiencias traumáticas. Y esto entonces es una condición de salud mental, es un padecimiento mental que necesita ser identificado y tratado. Entonces, las manifestaciones en los niños y en las niñas que tienen un problema asociado al trauma experimentan lo que se describe como revivir el evento una y otra vez en el pensamiento o en el juego, es decir, en la reexperimentación del momento traumático, en la presentación de pesadillas y problemas para dormir después de que un niño ha sido expuesto a un evento potencialmente traumático en el cual la experiencia es de las que hemos mencionado anteriormente, una experiencia en la cual lo que se percibe es que la vida está en riesgo, ¿no? No solamente en riesgo de algún tipo de lesión física, sino en riesgo de lo que le procura a los niños y a las niñas la experiencia de seguridad. Y esto, llámese la posibilidad de estar con los cuidadores, niños que son separados de sus cuidadores por aspectos relacionados a la migración. La sola separación de sus cuidadores es un evento potencialmente traumático, en tanto que en la primera infancia la ausencia de los cuidadores representa una experiencia altamente estresante y amenazante, aterrorizante para los niños. Entonces pueden molestarse mucho, esta es otra manifestación, molestia cuando algo les recuerda al evento, falta de emociones agradables, estados de ánimos negativos, miedo, tristeza continua, mayor irritabilidad, arrebatos de enojo, sobresalto, con facilidad, actuar de manera incapaz, desesperanzada o retraída, la negación de que el evento efectivamente ocurrió y reaccionan de una manera defensiva suprimiendo el acceso a la experiencia emocional o la evitación de lugares o personas que tengan alguna relación con el evento. En México, el, hay estudios que hablan de que entre el 1,5 y el 21,5% de los niños presentan, pueden presentar a lo largo de la vida este diagnóstico. Entonces, en ese sentido, el trastorno por estrés postraumático en la infancia es un problema de salud pública. Es un problema que requiere mirarse, atenderse y tratarse. En el entendimiento también de que los adultos, los papás y las mamás y los adultos que están en esta experiencia de crianza, en esta interacción, también están sujetos a presentar este tipo de padecimiento mental asociado a trauma. Entre el 3 y el 5% de la población general en los adultos tienen o van a tener o han tenido en algún momento de la vida trastorno por estrés postraumático. Y si el papá o la mamá tiene trastorno por estrés postraumático, es muy probable, eso pone en mayor riesgo a los niños y a las niñas a que ocurra esta experiencia de transmisión transgeneracional del trauma, en relación al cual, a través de los procedimientos automáticos que se activan en la mente y en las conductas del cuidador, se recrean y se repiten en la siguiente generación experiencias que vuelven a exponer al niño a experiencias potencialmente traumáticas y al riesgo de desarrollar trastorno por estrés postraumático. Entonces, cuando ya estamos en el escenario de, ok, ¿cómo se sana el trauma?
Y cuando estamos hablando de cómo se sana el trauma, estamos hablando específicamente de experiencias de tratamiento, de trastorno por estrés postraumático o trastorno por estrés postraumático complejo, que son algunas de las condiciones diagnósticas que requieren un tratamiento individual. Una vez que una persona tiene trastorno por estrés postraumático, no se olvida, no se quita solo, requiere de la intervención específica centrada en trauma. Y entonces hay que saber que los tratamientos específicos centrados en trauma pueden ser de tipo individual, de tipo grupal o de tipo comunitario. Todas estas modalidades estructuradas y centradas en trauma apuntan a que el individuo, el niño, el adulto, el grupo social o la comunidad integre, reintegre en sus sistemas de memoria la distinta información que no pudo ser acomodada de una manera coherente en la narrativa interna por el efecto que tienen las experiencias aterrorizantes en la fragmentación de la organización de la memoria. Todo esto para decir que una vez que nosotros identificamos o pensamos que un niño, un adulto, una comunidad está presentando problemas asociados a trastorno por estrés postraumático, necesitamos pensar que esa persona va a requerir un tratamiento específico centrado en trauma. Y en ese sentido, pues al sector salud y en el contexto de la crianza cariñosa es fundamental tener en cuenta cómo las experiencias potencialmente traumáticas se pueden traducir, se van a traducir en niños y en adultos en problemas de salud mental que requieren intervenciones específicas. Y lo importante es tener eso en mente para poder tener la sensibilidad de explorar si es que el niño, la niña, el adulto o la adulta en cuestión necesita ayuda especializada.